Para continuar, y antes que nada, agradecerles nuevamente a todos, sobre todo los disertantes, y me llena de orgullo ver muchas maestras, muchos docentes, porque creo que es el camino para arrancar y continuar hablando de autismo. Bueno, continuamos con Marisa Miranda, que ella desde hace muchos años se encuentra acompañando a las familias en todo el desarrollo de sus hijos. Ella es licenciada en Psicología, recibida en la Universidad de Buenos Aires y en Terapia Ocupacional en la Universidad de Quilmes, donde recibió la Medalla de Oro y el Diploma de Honor al Mérito Académico. Así que fuerte el aplauso. Ella se encuentra certificada además en Integración Sensorial en la Universidad del Sur de California y es coordinadora en el Departamento de Terapia Ocupacional de la Casa Abanico. Casi un 10, me puse un 9 recién, pero bueno, como papi poneme un 10. La dejo con ella, fuerte el aplauso nuevamente. Hola, se estudió todo el señor. Esperen que tengo que saber cómo se maneja esto. Yo corro así y pasa. No, a mí no me explicaron, esperen. Mucho título al cohete. Cualquier lado tú y avanza. Bien, hola, ¿qué tal? Yo soy... No, ya lo dijeron. ¿Hay algún terapista ocupacional, alguna terapista ocupacional en la sala? Una. Vamos, somos un montón. Bueno, me tranquilizo. Si digo alguna barbaridad, queda entre vos y yo. Integración sensorial. Bueno, yo siempre empiezo con la frase que suscribe al título, porque me parece que sería como el resumen de la finalidad del trabajo, ¿no? Cuando un cuerpo no está organizado, no está disponible, y esto nos pasa a todos. Si no dormimos bien, no comemos bien, si tenemos alguna molestia, siempre el cuerpo hace presente y es un poco difícil poder prestar atención. Tengo más o menos unos 40 minutos, así que vamos a ver si llego a decirlo todo. Me interesaría que si hay preguntas, después las anoten y las podemos charlar. Y más o menos lo que vamos a hablar es qué es integración sensorial, para qué se usa, qué les pasa a los chicos. Bueno, ¿y por qué? Vamos con esta prueba de cualquier lugar donde toco. Pasó, bien. ¿Qué es integración sensorial? Integración sensorial es parte del procesamiento sensorial, lo describe y lo desarrolla Giner en California, cuando se da cuenta de que los chicos con coeficiente intelectual normal, en un desarrollo neurotípico, tenían dificultades en el aprendizaje. Y ella lo que focaliza es sobre 3 sistemas principales o 3 sentidos. A mí me gustó mucho, que no quiero dejarlo pasar, Paola, que habla mucho de la visibilidad del otro, del respeto, del hacerlo existir y de escucharlo. Y me parece que es fundamental, porque en general lo que nosotros hacemos, sobre todo desde todas las terapias de integración sensorial, va mucho a la conducta. Y desde la conducta interpretamos, y me parece que eso es un salvajismo, interpretar qué le pasa a un chico por lo que vemos. Obviamente que es la conducta lo que tenemos como recurso para observar, pero detrás de la conducta suscribe un sentimiento, una sensación, y es un poco lo que a mí me parece que hay que darle lugar, a ver qué es eso que le pasa. Por ejemplo, ¿a qué voy con esto? Voy a intentar no llevarme por el power, porque cuando hago eso no me sale bien. Y la vez pasada quise hacer eso y ser muy protocolar y fue horrible mi charla. Sí, como que necesito moverme, así que lo voy a empezar a hacer. Es un proceso neurobiológico y es un proceso que va silencioso, ¿sí? Es invisible, pero eso no quiere decir que sea imaginario, las dificultades que aparecen en el procesamiento sensorial. Ya ahí me parece importante, porque en general las cosas que no podemos ver nos cuesta entenderlas y las estigmatizamos. Esto que decía Paola del símbolo de la silla de ruedas me parecía como gráfico. Entendemos a la discapacidad en la medida en la que la podemos observar, es como lo que pueda ser señalado. Y en integración sensorial trabajamos con todos los sentidos, pero fundamentalmente 3. Yo me estoy haciendo un lío con esto, perdonen.
Bueno, esto que decía antes, ¿no? De que es un proceso invisible, un componente del procesamiento sensorial y que busca alcanzar una respuesta ajustada al estímulo. ¿Qué significa esto? Significa que si yo estoy acá y puedo estar nerviosa o puedo tener ganas de bajarme, irme, puedo reaccionar en función del contexto en el que estoy y tengo estrategias para compensarme, que en general con los chicos con los que trabajamos esto no pasa. Entonces tenemos chicos que hacen rocking, ¿no? O que se sacuden, o chicos que en la mesa no pueden prestar atención o se derriten o se mueven mucho. Y en general uno como adulto les adjudica un tipo de personalidad. Un salvajismo de vuelta, ¿no? O sea, no sabemos quién es ese otro, se está en proceso de construcción y nosotros como adultos somos quienes tenemos que de alguna manera, no decirles quién son, pero acompañarlos en ese proceso de descubrimiento y de construcción de esa identidad. Me parece que es como un trabajo, siempre trabajar con chicos que tiene que ser muy respetuoso, porque además el chico está en un proceso de desarrollo continuo y les exigimos muchas veces regulaciones que ni siquiera podemos dar nosotros. Nosotros somos como los facilitadores de esos modelos a los que tienen que llegar. Y en las terapias, lo que en general yo siempre marco cuando hablo, es lo importante del autorregistro. Para mí integración sensorial, para mí en mi vida fue eso, fue como mi propio registro, poder darme cuenta qué me pasaba y cómo estaba para poder empezar a trabajar. Si no, avasallaba sobre el chico. Y es fácil hacer eso. Cuando la respuesta no es adaptada, podemos pensar que hay una disfunción en la integración sensorial. La respuesta adaptada es eso, es una respuesta coherente al contexto en el que estamos. Y también en el trabajo con chicos me parece que lo que propone integración sensorial es todas las terapias. Es una mirada compasiva, es una mirada que habilite a que el chico pueda mostrarnos cuáles son sus dificultades. Por ejemplo, en el sistema vestibular, que es el que yo soy más fanática, se trabajan sobre 3 sistemas. Voy a dejar esto y después lo voy a ir pasando, me parece mejor. Lo voy a hacer. Nosotros trabajamos sobre 3 sistemas, el sistema vestibular, el propioceptivo y el táctil, fundamentalmente. El sistema vestibular es un sistema que se termina de conformar intrauterinamente, cerca de los 3 meses. Una mamá que, por ejemplo, es mandada a reposo por una dificultad en el embarazo, ese bebé pierde la posibilidad de estímulo. Ya ahí empezamos a ver lo importante de los sistemas. Y cuando tenemos una dificultad en el sistema vestibular, antes creo que lo dijo Sosa, no me acuerdo del nombre. Gracias, Rubén. Rubén lo había dicho de cómo aparecen en hipo o en hiper las características del sistema sensorial. El vestibular aparece exactamente así, puede ser hiper o hipo. El propioceptivo en general aparece como una disfunción simplemente y el táctil también en hipo y en hiper. Si en este momento hubiese un ruido que ninguno de nosotros podíamos identificar, seguramente nos vamos a quedar todos paralizados, sin saber cómo reaccionar. ¿Esto qué significa? Que nosotros aprendemos, además de por la experiencia, en función de lo que vamos reconociendo. Es muy importante entender que hay veces que los chicos ni siquiera saben qué les pasa y que están demandados por fuera. En el colegio, por ejemplo, el poder quedarse quieto. Yo vi que había un montón de profesores acá, ¿no? Maestros, y que me imagino que deben tener bastantes dificultades cuando se encuentran con chicos que les cuesta mucho prestar atención o mantenerse quietos. Y en general lo que hacemos es pensar que o son vagos o no quieren trabajar. Y en realidad puede pasar que el sistema vestibular esté afectado de una manera hiper, y en ese caso va a ser un sistema vestibular que va a necesitar mucha más información de la común, o de una manera hipo. Cuando tenemos un sistema vestibular hipo, lo que vamos a ver es un chico que en general se derrite. Además, la complejidad que tienen los sistemas es que no va uno separado del otro. Y no tiene mucho sentido, me parece a mí, ahora hablar de si es a nivel del tálamo, donde se hace el relevo, si es a nivel de la amígdala, la integración bilateral de los hemisferios, sino que tiene que ver con qué es esa conducta que yo veo y qué es lo que está pasando para poder dar una información que equilibre al sistema. Bueno, funcionamos más plenamente cuando nuestro cerebro funciona de manera integrada, por supuesto, porque el desarrollo del cerebro es por capas, el reptiliano, el límbico, el neocórtex y el prefrontal. Cuando a veces le pedimos a un chico que se regule, estamos pretendiendo que actúe desde el prefrontal, desde el cerebro pensante. Y tenemos que encontrar estrategias
y experiencias que le permitan a ese chico ver cómo es la regulación, entender en qué momento, creo que lo dijo también Paola cuando decía que su hijo se daba cuenta qué le pasaba. Esa posibilidad de autorregistro es la posibilidad de ser independiente, de ser autónomo y de no estar en constante mirada al exterior para ver que alguien me traduzca qué me pasa. Y además es muy angustiante no poder ser dueño del propio cuerpo. ¿Se derrite? Es más una característica sedentaria y es la ausencia de tono. Ahora cuando hable puntualmente del vestibular, el vestibular trabaja mucho en relación con el tono muscular. El tono muscular es un tono que es constante, que es pasivo y que es parcial. Cuando el tono muscular falla, que tiene que ver con temas más del sistema nervioso central, nosotros tenemos la dificultad de poder sostener la postura. El vestibular trabaja muy vinculado con el tono muscular. Ningún sistema funciona suelto, pero el vestibular tiene una relación muy importante con el inhibitorio, donde cuando paro, el vestibular tiene que ver con la capacidad del equilibrio. Ahora voy a hablar bien del vestibular. La gente que estuvo en un avión, les puedo dar un ejemplo, y la gente que no, les doy otro. Cuando nosotros nos subimos a un avión, tenemos muy claro cuando el avión gira para un lado o para el otro, o si despega. Y ese registro, en realidad, no responde a ningún punto de apoyo de la vista, porque no estamos viendo, estamos todos adentro de un mismo lugar. No hay referencias que nos digan, estamos acá o no estamos acá en relación a la Tierra. Sin embargo, nos damos cuenta. Es como nuestro GPS interno. De hecho, es lo mismo que usa el avión para poder ubicarse. El sistema vestibular lo que nos va a decir es dónde está mi cuerpo en relación al espacio. Que parece que es nada eso, pero por ejemplo, dónde está mi cuerpo en relación al espacio se traslada en dónde está la hoja. Se traslada en poder mantener una postura estática como yo estoy haciendo ahora, moverme, romperla a un equilibrio dinámico y seguir sosteniéndola. Y que mi cerebro esté informándome y me permita hacer eso. Por eso cuando esto falla, lo que podemos ver son chicos que parecen torpes. Junto con el propioceptivo. ¿Vieron que les dije que eran tres? Vestibular, propioceptivo y táctil. El vestibular está a nivel del oído interno, trabaja con los otolitos, con los sistemas semicirculares, pero básicamente lo que me va a decir es eso, ¿dónde estoy yo en relación al espacio? Les doy un ejemplo concreto de un tipo de diagnóstico que aparece en integración sensorial, que es el inseguro gravitacional. Un chico con inseguridad gravitacional, Matías se va a reír de esto, seguramente lo que le falla no es solamente el contacto de dónde estoy, sino es la misma tierra la que no le está dando seguridad. Imagínense que sea la misma pacha la que no nos dé la contención o el lugar donde estar. El mundo realmente se transforma en un lugar muy hostil. Entonces tienen una conducta que responde a ese miedo que tiene una razón de ser, pero que como no la vemos, a veces cuesta por ahí entender cuál es la dificultad. El sistema vestibular va a tener que ver con el control general motor, el sistema vestibular va a tener que ver con la integración bilateral. La integración bilateral, que parecería que es como, bueno, ¿qué es la integración bilateral? Es cuando yo puedo comer con el tenedor firmo y con el cuchillo corto, ¿sí? O la marcha cruzada, eso también es integración bilateral. Y va íntimamente relacionada, porque aparte es tan inteligente el sistema, que cuando nosotros nacemos, a mí me gusta mucho pensar en desarrollo porque el desarrollo lo que me permite es ver como la progresión y dónde algo está parado o falló. Cuando nosotros nacemos con una cantidad de movimientos automáticos y reflejos y con el vestibular, ¿sí? Ya desarrollado del equilibrio. Estos reflejos y los movimientos automáticos son para poder sobrevivir. Si ustedes tienen idea de un bebé cuando nace y lo ponen en una cuna, lo primero que hace el bebé, los primeros movimientos, ¿cuáles son? ¿Sí? Y despega la cabeza, ¿cierto? Bien, es para sobrevivir y es porque entiende que necesita estar en conexión con otro adulto que lo va a cuidar, entonces necesita sacar la cabeza de ahí. Y en ese sacar la cabeza de ahí aparece el propioceptivo, porque ¿qué es lo que está ganando tono ahí? Piensen conmigo, si hago esto. El cuello, muy bien. Con lo cual lo importante es lo que vemos en la progresión del desarrollo, es el sostén cefálico, ¿sí? Y a medida que va avanzando el desarrollo, entonces después voy a tener un nene que va a poder controlar el tronco. Y después voy a tener un nene que cuando lo ponga a estos juegos que hacemos con los bebitos, ponen a saltar y las piernitas quedan así. Lo que estamos ganando también ahí es maduración del sistema propioceptivo a nivel de las articulaciones, porque el propioceptivo, así como el vestibular está en el oído interno, el propioceptivo va a estar en las articulaciones, en los músculos y en los tendones y ligamentos. Es el que me va a decir dónde y cómo muevo mi cuerpo. Por ejemplo, si yo hago esto, yo sé que mi pulgar los está señalando a ustedes sin la necesidad de la vista. Y
Y también sé que si me puedo mover y cómo llegar hasta donde está la mesa, porque más o menos puedo orientarme, me va a permitir los movimientos fluidos. Un chico con disfunción o con problemas en el perceptivo va a ser un nene torpe, al que le vamos a estar pidiendo, lo vamos a estar criticando, o se va a demorar en las tareas. Otro ejemplo del sistema, bueno, sigo así, después seguramente esto se repita, lo que estoy diciendo. Otro de los problemas, por ejemplo, que tiene el sistema vestibular, que se ve claramente en el aula y que genera un montón de atraso en los chicos, y que esto, en definitiva, en donde impacta va a ser en la construcción de esa identidad, en la autoconfianza que tenga el chico, que es, por ejemplo, el copiado. Cuando nosotros estamos trabajando y levantamos la vista para poder ver al pizarrón y la volvemos a bajar a la hoja, ahí trabajo el vestibular. Y si el vestibular falla, claramente me voy a demorar mucho más en el copiado. Y si además no me anda bien el sistema visual, porque el sistema visual, además que está en relación con el vestibular, trabaja con los 6 músculos, que dije que el propioceptivo estaba en los músculos, entonces voy a tener probablemente unos ojos que no me ayuden a hacer foco. Y que probablemente, como el vestibular trabaja en el sistema inhibitorio, me cueste prestar atención. Y es muy difícil poder prestar atención cuando el cuerpo es el que convoca. Es como un auto. Cuando funciona bien, vamos. Si se empieza a hacer un ruidito, estamos todos atentos a qué está pasando. ¿Sí? Acá es lo mismo. O la prensión, la toma del lápiz, la articulación, que del propioceptivo también queda afectado. ¿Por qué es importante integración sensorial? Bueno, porque favorece y facilita el desarrollo de capacidades y habilidades y la autorregulación de las emociones y de la alerta. El sistema vestibular, imagínense si lo que me va a decir el sistema vestibular es cómo estoy en relación al mundo, mi cuerpo al resto. Yo, por ejemplo, ahora sé que estoy arriba de un escenario, ustedes están adelante y atrás tengo la pantalla. Pero si yo tengo que salir a un lado y no tengo estos puntos de referencia, va a ser bastante difícil que me pueda mover. O, por ejemplo, en matemática. ¿Sí? Las leyes de matemática son arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonales. Ese es el sistema vestibular. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo afectado el sistema vestibular? No puedo orientarme en la hoja, entonces empiezo a copiar mal y se me van los ceros para otro lado y cuando sumo cualquier cosa. Pero no tiene que ver con ni que no quiero prestar atención o que no soy lo suficientemente inteligente. Hay un sistema muy primario que está funcionando mal. Y me parece interesante traerles ejemplos como concretos para que puedan ver hasta dónde ese sistema está todo el tiempo involucrado. Busca el compromiso en ocupaciones significativas y con propósito. Bueno, esto es una línea más de terapia ocupacional probablemente. Trabaja en la construcción de la identidad, esto que les decía antes, ¿no? Que a medida de que yo voy siendo exitoso y me voy formando, también el mundo me devuelve una imagen de mí, que está bastante bueno que pase, que uno pueda ser exitoso en algún área. Si no, es un poco difícil poder construirse y generar autovalimiento. Paula lo marcaba un montón, me parecía como muy clara esto de poder ser exitoso y poder tener algo para dar. Todos necesitamos eso, todos necesitamos conectarnos y pertenecer, y para poder pertenecer hay algo que tenemos que dar. Cuando los chicos están tan en la mira de todo lo que no pueden, es muy difícil construir algo positivo en donde tengan ganas de involucrarse. Entonces ahí empiezo a pensar, más allá del autismo y de las características a veces como profundas del autismo, me parece que es interesante ver que si el medio o el contexto en el que estoy es un medio que no me involucra, no me incluye, no tengo algo para dar, la verdad que yo también me retiraría de ahí. No me parece como algo tan absurdo. Yo siempre uso las palabras para poder entender qué es lo que dice. Por ejemplo, no sé, autonomía significa, viene del griego, auto, propio, nomía, norma, la propia norma. Y me queda como claro, ok, autonomía es cuando yo me puedo construir mi propio mundo, mis propias reglas, y me despego un poco del resto. Ok, integración sensorial, ¿qué es integrar? Entonces pienso, por ejemplo, cuando voy a cocinar algo y tengo un montón de elementos, y cocino y hago un pastel o una comida. ¿Sí? Cuanto más integrado están, probablemente más rico sea. Y acá pasa lo mismo, cuanto más integrado está mi cerebro, mejor va a funcionar. Y sensorial, bueno, los sentidos, los que ya conocemos clásicos, y después el vestibular y el propioceptivo que ya los habíamos nombrado. Bueno, esto pasa cuando yo no miro el Power y después ya dije todo lo que estaba por pasar, pero lo vamos a repasar, ¿no? Porque ya hablé del vestibular, pero del vestibular tiene un montón de cosas para hablar, así que podemos seguir hablando.
está íntimamente relacionado con el perceptivo y el visual. Vieron que les dije que no era únicamente que uno va por una rama aferente, llega, integra en el cerebro, da una respuesta, sino que hacen relevos. Entonces está relacionado con el perceptivo y el visual. Un ejemplo concreto de vestibular y visual. Si alguien hace yoga, y si no hace yoga no importa, lo puede hacer igual, y hacemos equilibrio, si nosotros hacemos equilibrio y quitamos las bases de sustentación, pero tenemos la vista, nos va a ser más fácil, porque la vista hace como un anclaje, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo mal el sistema vestibular, probablemente me apoye mucho sobre el visual, pero no es porque soy una persona tan visual, sino porque estoy sobrecargando un sistema para poder compensar la falta de otro. Hoy, recién en el break me habían preguntado por una dificultad en la alimentación y me decía que le funcionaba cuando ponía la tele. Y lo primero que pensé fue, ok, tengo que pensar en el vestibular, y sería un absurdo en un punto pensar en el vestibular a la hora de comer. Pero si yo tengo un vestibular que lo que le está diciendo a esa cabeza es no sé dónde estoy, y entonces cuando quiere comer por ahí se desenfocó del plato y para arriba, entonces obviamente que me sirve la televisión o un aparato que visualmente me está estimulando constantemente y yo quedo anclado ahí. O también puede ser que al tener un mal vestibular, ese cuerpo pierda tono y entonces empieza a derretir en la silla. O al tener un mal vestibular, como no puedo sostener la postura estática, esta, que es súper agotadora, alguna vez les pasó en la cola del banco, estás un rato y estás como... ¿Eso qué se creen que es? ¿Que tienen ganas de bailar? Es como... Es eso, es como... Me desinformo. La vía aferente sube y es como, ok, no hay variación de estímulo, no hay variación de estímulo. Variación de estímulo. Ok, variación de estímulo. Pasa eso. Vamos, empezaron a reír, me empiezo a relajar. Vamos, Matías, me va a salir. Si ustedes supieran lo mal que yo la paso acá arriba. Les dije, la orientación del cuerpo en el espacio y en la hoja construye la seguridad física y emocional. Y sí, ¿no? La seguridad física y emocional. Hay un paciente mío, me había mandado un video, un papá, estaba en el cine, quería ir a ver la película como cualquier chico de 10 años, entraron tarde, estaba ya todo apagado. El video, él está haciendo esto en el costadito por la escalera, iba así. Para poder sentarse. Y la verdad es que a mí me había conmovido porque obviamente él tenía un problema vestibular bastante importante, pero era las ganas que él tenía de ir al cine, lo complicado que estaba por no tener la luz suficiente. Y obviamente que esto a él le devuelve una visión de él. El resto no tenía esas dificultades para llegar. Y si nosotros como adultos no podemos funcionar como traductores o dar la calma necesaria que ellos necesitan, hay una línea que me anoté hace un rato que era, uno como adulto tiene que ser la calma de ellos, el referente, necesitamos dar experiencias. No tienen la menor idea cómo regularse, a veces ni nosotros, yo por lo pronto. Entonces es importante poder ser modelos de copia, de experiencia. Construye la seguridad física y emocional, orientación del cuerpo en el espacio y en la hoja, organizador primario, eso ya lo dije, muy bien. Muy bien. Y el visual, otra cosa del visual. ¿Vieron cuando filman? Que estamos filmando y alguien empieza a hacer así, y cuando vos lo ves te mareás. ¿Les pasa? Bueno, lo que pasa es que la cámara no tiene la posibilidad de estabilidad que tiene el ojo, que está en conexión con el vestibular. Entonces yo puedo hacer esto y ustedes no se mueven, no me quedan así. ¿Sí? Cuando el vestibular funciona mal, eso no se puede hacer. Y si eso le pasa a un chico que está en un colegio con un papá que quiere que juegue al fútbol, está complicadísimo. Porque una de las cosas que tiene que hacer, por ejemplo, en esa actividad que es de mucha demanda sensorial, es levantar la cabeza, ver dónde va la pelota, mirar para abajo, sin tener el propioceptivo informándolo perfecto para dónde va la pelota y poder seguir mirando dónde la va a tirar, pegarle la pelota en el ángulo que tiene que pegarle para llegar con la fuerza suficiente al compañero. Es como un montón. Y uno lo que lee es torpe o no. ¿Es bueno o es torpe? Y el propioceptivo, que va junto con el vestibular y junto con el visual, tiene la característica por ahí más del propio, viene de lo propio, del propio cuerpo. Y tiene que ver con la fluidez de los movimientos, el tono también. La intensidad con la que yo agarro un vaso cargado con agua y la jarra. Mi mano no va a hacer la misma fuerza con la jarra que con el vaso, pero eso yo no lo pienso. Lo tengo ya experimentado. ¿Vieron los chicos, los nenes chiquitos cuando empiezan a servir? Que se vuelven muy torpes con la botella y hacen así. Y van con todo el cuerpo porque no pueden todavía disociar, que también es un proceso de maduración que se va dando la disociación del cuerpo, el poder disociar la cabeza del tronco. Bueno, es eso, ahí el propioceptivo está como en primer lugar.
Y lo que hace es, por ejemplo, un propioceptivo excelente lo podemos ver en los bailarines, en donde los movimientos tienen un recorrido y una fluidez, y que si no la tengo, de vuelta aparece el niño torpe. Y al niño torpe que se le caen las cosas, que las quiere acomodar, que se le vuelven a caer, que golpea al compañero, que te desajusta el aula, ¿no? Lo bueno de todo esto es que tenemos cosas para hacer para que ese sistema se pueda seguir informando y ayudarlo a madurar. Probablemente no vamos a poder cambiar la naturaleza, pero sí vamos a poder dar herramientas y experiencias que le permitan a él conocerse. Que me parece que es como, al menos yo lo vivo así como objetivo, el objetivo más alto al que podemos llegar. Que sepa quién es, que sepa qué necesita, que se vuelva independiente de otros adultos. Bueno, es una correcta integración, ya lo dije. Y está relacionado con el táctil, porque cuando el propioceptivo falla, es muy difícil diferenciar el propioceptivo del táctil cuando tenemos a la piel que nos recubre todo el cuerpo y donde si yo hago así, no sabemos bien si estoy informando al músculo o a la piel o a ambos. ¿Sí? Sí hay receptores que son los protopáticos, el epicrítico, que tienen que ver con uno toma un tipo de sensibilidad y otro toma otro tipo de sensibilidad o de sensación. Pero lo cierto es que están también involucrados. Entonces, cuando tengo una falla del propioceptivo y del táctil, probablemente voy a tener un chico que va a tener dispraxia, que es cuando no saben qué hacer con el objeto. Que eso es algo muy típico que vemos en autismo. No agarran el objeto y lo único que hacen es, por ejemplo, el girado, ¿no? Bien la estimulación visual. Pero no tienen ideación de ver cómo pueden hacerlo. ¿Y por qué? Porque la ideación llega en un proceso posterior. Entonces, claro que no van a tener ideación si no pudieron experimentarlo, y si no lo pudieron experimentar porque no tuvieron un cuerpo que les permita experimentarlo. Un cuerpo que esté como organizado. Les doy un ejemplo que a mí también me parece como muy claro del propioceptivo. Todos fueron al dentista, ¿no? Y alguna vez los anestesiaron. Y te queda la boca rara. ¿Qué hacen cuando salen anestesiados del dentista? ¿Cómo? Tocar, morderse, se miran en el espejo, alguno capaz que se zarpa y se muerde más de lo que se tiene que morder y estás como diciendo, bueno, mejor me calmo que mañana esto se va a desinflamar. No está inflamado. Te ves en el espejo y dices, no, estoy igual que siempre, pero te sentís la cara así. Ok, ¿qué pasó ahí? El propioceptivo no está informando. ¿Y no es desesperante? O cuando se duerme la mano, que estamos de acá, y te mirás la mano y ¿qué onda? Como algo ajeno en lo propio, es difícil de soportar. Imagínense constantemente eso. ¿Cómo no voy a estar mirándome la mano? ¿Qué me importa el resto del mundo si mi cuerpo no está integrado? Bueno, eso es una falla, por ejemplo, del propioceptivo concreta. Y que me parece que está bueno cuando experimentamos nosotros esas dificultades, porque la propia experiencia creo que lo que nos permite es ser empáticos. Estaría bueno que la empatía también venga por la posibilidad de escuchar y aceptar la diferencia, y ya. Pero bueno, a veces experimentarla nos las hace vivir un poco más claramente. ¿Ah, ya son y cuarto? Uy, me dijeron que me tenía que ir pronto. No me tenían fe. 10 minutos me quedan. Bueno, le bajé. Gracias. Creo que lo dije todo. Algo que me parece de esta parte. Bueno, esto del efecto del vestibular a largo plazo, que es el sedentarismo. Un chico que tiene afectado el sistema vestibular no se va a querer mover, y tiene lógica que no se quiera mover. Tenemos a un inseguro gravitacional. ¿Saben lo que significa una aversión al movimiento? Son chicos que directamente es como si nosotros tuviéramos un síndrome vertiginoso. ¿Alguien alguna vez tuvo un síndrome vertiginoso? Es horrible, vos. Ahí te vi. ¿Es horrible? Es horrible, es horrible. Ni la cama es un lugar seguro. O sea, estás en un barco. O sea, ¿qué disponibilidad de atención vas a tener para otra cosa? Eso es un nivel de aversión al movimiento, por ejemplo. ¿Y qué pasa? Que a medida que, si uno no lo trata, obviamente esto toma protagonismo y el chico cada vez se mueve menos, con lo cual tampoco alimenta el propioceptivo, y es normal que termine apareciendo una conducta de sedentarismo. Sí. No sé si es un error, yo creo que una conducta estereotipada es una conducta que se repite, y a mí lo que me parece... Sí, o esto, por ejemplo. Sí, yo lo que creo de la conducta estereotipada es que es una conducta que se repite en función de algo, que lo que busca... Yo no creo que haya un ser humano que acá no quiera vivir y no conectar con otros. Como que es muy propio, somos animales gregarios, queremos estar en comunidad y pertenecer. Yo creo que lo que pasa ahí es que el chico lo que está haciendo es regularse de una manera que lamentablemente lo corre de la posibilidad de vincularse, pero la conducta estereotipada está. ¿Por qué?
Es que por ahí la conducta estereotipada es resultante de la dificultad sensorial. Vos por ahí, no sé si te referís o te alcanzó la respuesta, pero a veces lo que me preguntan mucho es ¿cuándo es sensorial y cuándo es conductual o capricho? Eso es otra cosa, sí. No sé, la respuesta sería, no sé, yo voy probando con cada paciente. Algo que en general funciona es, el órgano no miente y no es como hoy sí, mañana no. Por ejemplo, en un chico que camina en puntas de pie reiteradas veces, es muy probable que termine habiendo un acortamiento del tendón de Aquiles. Es muy probable que ese chico esté en puntas de una opción, porque aparte una opción puede ser porque necesite aumentar el propioceptivo. Si yo estoy todo el tiempo caminando así, mis músculos claramente se van a informar más que si yo estoy así. ¿Sí? Entonces, si yo no quiero, por alguna razón, que ese nene camine, entonces hago un negociado y le digo, bueno, si vos no caminás en punta de pie, yo te doy un chocolate. Y el nene agarra y baja y camina, y ya está, y voy a desconfiar de que efectivamente eso está condicionado. Ahora, si baja y camina y al rato vuelve a ser así, es como que él tiene la intención, pero el órgano siempre gana en ese aspecto, ¿se entiende? Con lo cual, diferenciar lo sensorial de la conducta, yo creo que lo sensorial es como el sustrato que manifiesta, es como la raíz, ¿no? Lo que está pasando por debajo. Y estamos muy acostumbrados a ver la conducta y está muy bien porque es lo que tenemos para observar, pero la conducta tiene una respuesta emocional. Y a veces lo que hay que hacer es encontrar qué es el motivo que hizo ese chico responder de esa manera. Porque aparte lo que le damos es lógica, ¿sí? Si no es como muy tirano de nuestra parte esto que decía antes, adjudicar, decirle esto lo haces porque. No, qué sé yo. Y sobre todo a un chico que lo que va a querer, ¿qué chico no va a querer agradar? O por ejemplo en esto del vestibular, ¿qué chico no va a querer moverse? Es propio del cuerpo humano el poder moverse, aprendemos desde esa manera. De hecho se desarrolla primero nuestro sistema motor, empezamos a caminar y ahí empezamos a poder llegar al mundo y a explorarlo. Con lo cual el movimiento es como intrínseco nuestro. Si no nos estamos moviendo, algo está pasando. Y si nos estamos moviendo mucho, también algo está pasando. Porque esa es la otra. Vieron que yo hablé, no voy a llegar, pero ni en cuenta terminar esto, pero no importa. Yo hablé de hipo y de hiper, ¿sí? En hipo voy a ver algo como más descendido y en hiper algo más aumentado. Ninguna de las dos polos me van a servir para poder permanecer o prestar atención, porque la atención es un proceso súper superior. Es un proceso superior del prefrontal, en donde podemos detener nuestra atención en algo, pero para que podamos prestar atención a algo, además de que ese algo tiene que ser interesante, además de que eso interesante tiene que moverse, porque nuestro cerebro necesita como el cambio, si no, si alguien estaría hablando todo el tiempo así en esta charla, de un momento sería como insoportable, porque necesitamos variaciones, pero el constante movimiento no nos permite poder prestar atención. 5 minutos me quedan, ¿verdad? Yo puedo. Hipervestibular, vamos que le pongo onda. Hipervestibular, hipovestibular. ¿Cómo se va a comportar una persona, un chico con un hipovestibular? Va a buscar movimientos constantemente. Piensa en esto. Está descendido, no llego a sentir. Es la anestesia en la boca. Estamos todo el tiempo así hasta que pasa, cuando tenemos la mano dormida. Busca movimientos constantemente. Caer o chocar, porque aparte obviamente como está el vestibular, el propioceptivo juntos y el táctil están todos como enmarañados, por más de que uno pueda diferenciarlos a veces, hay pruebas de los signos neurológicos blandos en donde uno puede correr un poquito al propioceptivo, correr un poquito al vestibular, al visual, perdón, y ver al vestibular, pero en general van todos juntos, sobre todo a nivel conductual. Entonces lo que va a pasar, vamos a tener un chico que lo vamos a ver de esta manera. Dificultad en las funciones motrices orales, gira, da vueltas, nunca se marea obviamente porque al tener un hipovestibular van a estar mucha más información, es como si la corriente eléctrica no llegara, entonces más, pero la conducta afuera que se ve es todo el tiempo el desplazamiento. Pierde el equilibrio con facilidad y el carácter, la cualidad que va a tener este chico va a ser como un chico excitado. Y en el hipervestibular es algo que rápidamente se informa, con lo cual es como tranca, no quiero tanta información porque estoy como todo el tiempo ahí. Sí, yo te escucharía, pero a mí me parece que me van a retar. Decime. No, porque gira, da vuelta y nunca se marea y después pierde el equilibrio con facilidad. Claro, porque, bueno, que nunca se maree no significa que no pueda perder el equilibrio. Porque el mareo lo que te hace es a nivel límbico. Y el equilibrio podría ser por una cuestión tanto del vestibular como del propioceptivo. ¿Se entiende? El propioceptivo va a ser el que me haga los ajustes de tobillo. ¿Vieron los entrenamientos de alta gama? La gente lo que entrena, por ejemplo, es estar en un solo pie. Yo tengo muy malo el propioceptivo. ¿Lo ven? Pero está bueno, o sea, lo tengo efectivamente muy malo.
Entonces, por eso también me muevo tanto. Es poder estar en un solo pie, qué mal que está. ¿Qué onda? Hizo que hago yoga, pero no me estaría alcanzando. Vamos con este, a ver si va mejor. Va mejor. Es poder hacer, por ejemplo, esto, saltar y ponerlo en diagonal. Y funcionó. Hasta ahí. Y en el hipervestibular, entonces, lo que tenemos es la otra cara. Siento mucho. Mucho, mucho, mucho. Acércate con cuidado, movete despacio, déjame controlar. Son chicos, pero quieren tener la misma autonomía que nosotros. Y no está bueno cuando uno como adulto, desde sus tamaños, sobre todo el mío, vas a decir, vamos a trabajar. Y te lo llevaste y el pibe va como una bandera. Es como, no sé si quiero verte, nunca más, en la vida. Entonces uno puede como entender que primero hace contacto con otro, ¿con qué otro? ¿No? ¿Con qué posibilidades tiene ese otro de entenderme? Es poder verse. Se apoya en objetos o en sus manos, se disgusta de estar boca abajo, se marea en el transporte público, necesita de movimientos lentos, ansiedad ante la falta de sostén. Bueno, ansiedad ante la falta de sostén. Tengo una persona que siente mucho que la tierra no le es un lugar muy ameno para estar. ¿Cómo no va a estar en un proceso de ansiedad? Y la ansiedad me va, ahora no me acuerdo, cortisol. Ay, Nora, ayúdame, ¿cortisol? Bueno, algo así, creo que es cortisol. Y no estamos preparados para estar todo el tiempo en alerta, nos desgastamos, ¿sí? Y cuando uno tiene este tipo de dificultades, efectivamente está en alerta, constantemente. Entonces puede ser tan sanador que uno como adulto venga a dar esa calma, a devolver algo de lo que te está pasando para que pueda comprender, para que pueda tomarlo y para que pueda entender de que se puede modificar o de que no está en un lugar tan peligroso. Hablé de esto ya, ¿no? Tono muscular disminuido, pobreza en la estabilidad articular, capacidad para la contracción, pobre graduación de la fuerza muscular. Esos nenes que, por ejemplo, vienen y te agarran el vaso de termopor y te lo rompen. Tiene que ver con eso, el propioceptivo, cómo regulo la fuerza, cómo toco, cómo acomodo el lápiz en la mano. Falta de fluidez en las secuencias de los movimientos. Además que estamos pensando en un chico que está en un desarrollo y una construcción, no solamente física, sino emocional. Y que está con pares, que pueden otras cosas. Y que los chicos son una masa de inseguridades, porque está bien que lo sean, porque están aprendiendo del mundo. Con lo cual, están todo el tiempo en situaciones en donde el que le está diciendo es ellos, el mundo. Es como, no podés, no te sale. Es insoportable. Táctil y propioceptivo. Bueno, el táctil tiene dos funciones, voy a acelerar acá porque tampoco tiene mucho sentido, pero tiene que ver con la función protectora y discriminativa. La discriminativa es cuando meto la mano en el bolso y busco las llaves. ¿Sí? Es como, ok, es esto. Y la protectora tiene que ver con la anticipación a la caída, que obviamente con quién va de la mano, con el propioceptivo. ¿Y con quién va de la mano? Con el vestibular. Porque si mi cabeza no me está diciendo me estoy cayendo, y capaz que para cuando estoy abajo voy a tener poco tiempo de anticiparme y cuidarme. Y termina eso en o que se golpeó o que es un torpe. Entonces los compañeritos se le ríen. Bueno, funciones que se desarrollan a través del táctil, la motricidad fina, habilidades para manipular objetos, coordinación de los movimientos del cuerpo y el planeamiento motor. El planeamiento motor es eso, cómo planeo motrizmente hacer algo. Y que debería estar guiado por la ideación. Creo que se tildó. Ah, ¿pasé? Acá no pasó. Bueno, no sé qué decía el anterior. Ay, gracias. ¿Cómo están de hambre? Ya se van. ¿Cuáles son los déficits típicos que podemos encontrar cuando están afectados cualquiera de estos sistemas? Los que conocemos todos, los que estamos trabajando y que estamos en contacto con chicos con estas características. Desórdenes regulatorios, autismo, dispraxia, trastornos en el desarrollo de la coordinación, déficit de atención o hiperactividad. A mí lo que me gustaría pensar es que... ahora les digo. Les quiero mostrar mínimamente un gimnasio de integración sensorial que lo que promueve es la posibilidad de orientar el cuerpo en diferentes espacios. Básicamente un gimnasio de integración sensorial es una plaza de antes, ya no hay. Que además también cómo cambian los contextos, ¿no? Y cada vez tenemos menos posibilidades de experimentar. No sé, yo antes al colegio iba caminando y en eso pasaban cosas. Ahora los desplazamientos son en auto, todo es más rápido, están los celulares acá.
y creo que lo que se pierde son posibilidades de explorar. Pero básicamente es eso, es una plaza en donde lo que promueve es diferentes movimientos, en donde el cuerpo tenga que adaptarse, en donde tenga que hacer diferentes tomas, en donde tenga que haber estimulaciones vestibulares lineales, rotatorias, horizontales, que sería el tobogán, el banco ese de lata, que no sé si hay uno de mi edad, pero eran esos cosos de lata que te subías y parecía un caballito, el sub y baja, ¿se acuerdan? En Buenos Aires no hay más. Que eran grandes aparte, tenías que acomodarte como para ver cómo llegabas. Y venía algo y te tiraba, entonces vos ajustabas. ¿Eh? De arena, no, yo te hablo de los de lata. Bueno, la arena. Claro, ya ni eso tenemos la posibilidad, los chicos. Como la arena también es un estímulo táctil, bastante invasivo, por cierto. A los que no les gustan, como a mí. Actividades... ¿Qué? Una goma, genial. ¿Para qué quieren la arena? Actividades propioceptivas. Lycra, empujar, tirar, uso de pelotas pesadas, colgarse y pasar por lugares estrechos. Les digo solamente una, lycras, las hamacas de lycra, ¿para qué sirven? ¿Cómo se activa el propioceptivo? ¿Cómo lo trabajo bien? No lo trabajo bien yendo al gimnasio y haciendo pesas. Al propioceptivo lo trabajo bien en la cocontracción. Por ejemplo, un ejercicio que les puede servir a los maestros, o a cualquiera, en la silla, donde no toma mucho desplazamiento, es este. En donde lo que estamos haciendo es una cocontracción y estamos informando. Nuestro cuerpo está armado en la manera en la que necesitamos información constante. Y cuando la información llega y tenemos como la cantidad necesaria, queda a un lado y podemos prestar atención a otra cosa. Si eso no pasa, el cuerpo va a ser el primer lugar al que vamos a volver. Por eso la charla empezaba con un cuerpo no organizado es un cuerpo no disponible. Actividades vestibulares que también se pueden pensar, rampas, patinetas, plataformas de equilibrio, pelotas grandes donde subirse, columpios, ofrecer cambios en el movimiento. ¿Se va entendiendo más o menos un poco la lógica de los sistemas? ¡Qué bien! No me tenía tanta fe. Y actividades táctiles, coordinación de los movimientos, planeamiento motor. Acá hay mucho más, mucho más. El sistema táctil está íntimamente relacionado con el contacto, con el límite, con el borde, con la diferenciación del otro, con el contacto materno-paterno, da igual, con la función protectora, con el estar seguro, en el poder despegarse. Con lo cual yo lo miro quizás desde las dos formaciones, desde la psicológica y desde terapia ocupacional. Es como muy rico y mucho más de lo que estoy pudiendo comentarles ahora, pero mínimamente algo que funciona mucho, y fíjense, cuando alguien está muy desorganizado, son los movimientos, la motricidad fina, todo lo que es abacos, rompecabezas, rápidamente es como que organiza, y organiza porque visualmente nos focalizamos en algo, nuestras manos están en un movimiento casi como repetitivo, no me sale la palabra, cuando uno hace un mandala, un mantra, y eso empieza a organizar. Ya estoy terminando, Lo que hablé antes, ni me detengo. Ya está. Antes de trabajar, para mí es fundamental reconocer con qué nene estoy trabajando, cuáles son las características propias y particulares de ese nene. Si puedo además tener en cuenta situaciones familiares, contexto social, contexto económico, el colegio, cuanto más lo pueda mirar en su amplitud y en todos sus lugares de desarrollo, obviamente va a ser más rica la impresión que voy a tener de él. Determinar las características del ambiente es qué herramientas tengo yo para trabajar, y algo fundamental que yo creo que todo el mundo pasa por alto es registrar cómo estoy yo. No puedo ofrecer calma si yo no estoy en calma. Y parece una pavada, pero para mí se parte desde ahí. Nada, estos son conceptos claves que sirven como para tranquilizar, que tiene que ver con movimientos lineales y rítmicos, mesen, porque en realidad lo que está pasando es que cuando estábamos en la panza, en el líquido ese genial, y andábamos como estaba todo bien, si estaba todo bien, pero si estaba todo bien, ese era el estímulo que teníamos, entonces obviamente volvemos a esos lugares, y por eso este tipo de movimientos nos calman. Como los circulares o rotatorios nos van a excitar, porque por supuesto si empieza a haber un terremoto todos vamos automáticamente a ponernos en alerta, se nos va a disparar el simpático y vamos a salir corriendo. Y ya está, porque
Esto tiene que ver con cuál es el objetivo final, que me parece que para todos es el mismo, que es que los chicos puedan tener una vida lo más independiente posible y ser lo más autónomos de ellos. Quiero cerrar con un estudio que se hizo en 1995 en Yellowstone, que se llama Los 12 lobos del parque de Yellowstone. Es de la corriente sistémica donde yo lo estudié y me pareció fascinante, es muy cortito y creo que va a sumar. Lo que cuentan es que 12 lobos, el título del estudio es Los 12 lobos que cambiaron el curso de los ríos. Y lo que cuentan es que en el sistema, en el ecosistema de Yellowstone, había una superpoblación de ciervos y de alces y esas cosas que se estaba devorando toda la vegetación. No había ya lobos, estaba prohibida la caza, entonces decidieron ingresar 12 lobos a este parque. Obviamente esto modificó porque los pocos ciervos que se pudieron ir se fueron a otros lugares más altos y los que estaban ahí se los comieron los lobos. Además, también se comieron a los coyotes. Los cambios de estos ciervos que no estaban y estos coyotes habilitaron no solamente que los árboles crezcan, los pastos crezcan, sino también que aparezcan otras especies. Cuando crecieron los árboles y crecieron los pastos, vinieron más insectos. Cuando vinieron más insectos, vinieron más aves. Cuando se fueron los coyotes, vinieron las nutrias, las comadrejas, los castores. Cuando llegaron los castores, se metieron en los ríos, empezaron a acomodar. Y como creció más el pasto, cambió la sustentabilidad del suelo, con lo cual se estabilizó y las lluvias pudieron los ríos se estabilizaron y las lluvias pudieron armar cauce. Colorín colorado, ¿cuál es el punto de esto? Que si 12 lobos pueden cambiar el ecosistema de Yellowstone por estar en comunidad, imagínense lo que nosotros en comunidad podemos hacer para cambiar